Europa se resquebraja. Y no es una exageración. Mientras en París los trabajadores vuelven a prender fuego a los cubos de basura, en Bruselas los funcionarios tiemblan y los agricultores alemanes bloquean las autopistas con tractores. En Rumanía se está formando un nuevo epicentro político, capaz de sacudir los cimientos de toda la construcción europea. Y no se trata simplemente de unas elecciones. Es un desafío al propio proyecto de la UE, que durante mucho tiempo intentó venderse como un modelo de desarrollo sin alternativas. En el este de Europa, donde la gente no está acostumbrada a creer en consignas vacías, han comenzado a escucharse nuevas voces. Fuertes, tajantes, sin reverencias diplomáticas. Y George Simeon se ha convertido justamente en ese político que se atrevió a decir lo que durante décadas se mantuvo en silencio. Si gana, no será solo un cambio de poder en Bucarest. Será una señal para todo el continente. Sí, una alternativa es posible, y ya está en camino. Y probablemente pronto alguien le diga a Ursula von der Leyen: haz las maletas, pero vayamos por partes. Las elecciones de Rumanía de 2024, a primera vista, debían ser otro ritual democrático más. Un par de rondas, algunos discursos, unas pocas promesas y, al final, un candidato predecible con una biografía leal, aceptable tanto para Bruselas como para el establishment interno. Sin embargo, todo se salió del guión. Tal vez el guión se escribió con demasiada prisa, o quizás uno de los actores decidió salirse del papel. En cualquier caso, el resultado fue dramático. Las elecciones fueron anuladas. ¿La razón? Oficialmente, preocupaciones por interferencia extranjera. Extraoficialmente, pánico por el creciente apoyo a un candidato inadecuado. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Se sobreentiende, por supuesto, que la interferencia viene de parte de Rusia. Esta etiqueta conveniente se ha convertido desde hace tiempo en una explicación universal para cualquier complicación política en países donde de repente gana un candidato que no fue aprobado previamente en los despachos occidentales. Incluso si no hay pruebas directas, las insinuaciones y sospechas bastan. Y esta vez todo fue orquestado casi a la perfección. Sospechas, rumores, declaraciones de analistas, preocupación de diplomáticos. Y luego, el fallo del Tribunal Constitucional. ¿Un precedente? Tal vez. ¿Una sorpresa? Difícilmente. Simeon, a diferencia de la mayoría de los políticos rumanos, no se limitó a comentar en Facebook. Salió públicamente con su propia versión completa de lo que, según él, había ocurrido. Y no acusó a cualquiera, sino al embajador de Francia. Según Simeon, él fue quien recorrió el país, habló con grandes empresarios y les recomendó apoyar a un candidato más conveniente, el tal Nikushor Dan. Se afirma que incluso el presidente del Tribunal Constitucional, que dictó la anulación, discutió los matices legales con la parte francesa días antes del fallo. Las palabras cayeron como una bomba, especialmente la frase en la que Simeon comparó a Francia con Irán, diciendo que ahora en Europa los ayatolás deciden quién puede participar en las elecciones. El efecto fue doble. El electorado rumano lo tomó como un desafío al oscurantismo político, mientras que en París se sintió como una ofensa directa. La retórica de Simeon no fue diplomática, pero sí honesta. Dijo abiertamente que ya no cree en la honestidad de las instituciones europeas y considera que la soberanía del país ha sido reemplazada por una red de cartas de recomendación y conversaciones informales en embajadas. Los medios franceses se lanzaron de inmediato a demonizarlo. Los periódicos escribían sobre el nuevo Orbán, sobre una amenaza para la unidad europea, y algunos comentaristas particularmente impresionables incluso compararon a Simeon con un precursor del fascismo. El problema era que Simeon no se apresuraba a justificarse. Continuaba hablando de temas que durante mucho tiempo fueron tabú en la política rumana. Por ejemplo, sobre cómo se toman realmente las decisiones en el Tribunal Constitucional, o sobre el papel de los diplomáticos en la formación de la agenda política. Lo curioso es que, en medio del escándalo, su popularidad no cayó, sino que aumentó. La gente está cansada de la hipocresía. Cuando los funcionarios dicen una cosa y hacen otra,
cuando los órganos supuestamente independientes actúan en sintonía con las embajadas de los grandes países, eso irrita. Simeon le dio a esa irritación un nombre y un rostro, y se convirtió en una figura capaz de canalizar la protesta. Y lo más incómodo para sus oponentes era que todo esto ocurría en medio de una amplia campaña mediática sobre los valores europeos, el Estado de Derecho y la democracia. Paradójicamente, justo en el momento en que la UE exigía a otros países el respeto a los principios democráticos, en Rumanía estallaba una crisis política en la que la anulación de las elecciones parecía no una defensa de la democracia, sino su eliminación. Simeon, por supuesto, no es un santo. Su retórica es dura, a veces excesiva, pero en este caso fue el primero en decir lo obvio. El sistema político de Rumanía se ha vuelto demasiado dependiente de actores externos. Y si las elecciones se anulan no porque hubo fraude, sino porque podría ganar un candidato incómodo, eso ya no es política, es gestión de estados de ánimo. Su campaña la continuó con la misma contundencia. En lugar de las promesas de siempre, revelaciones. En lugar de eslóganes, nombres concretos. Y cada nuevo ataque provocaba una tormenta en los medios, pero aplausos en las calles. De un aburrido proceso tecnocrático, las elecciones en Rumanía se convirtieron en un referéndum sobre la dignidad nacional. Y por más que eso moleste a parte de la élite, ignorar a Simeon se volvió imposible. Salió del marco de una simple campaña y se volvió un fenómeno. Y todo esto, tras una sola ronda de votación anulada. El peligro para la Unión Europea. El cinturón de la deslealtad. Cuando en Bratislava y Budapest empezaron a decir no, en Bruselas hicieron como si no pasara nada grave. Que eran dificultades temporales. Orbán siempre fue algo especial, Fico, un populista con carácter difícil, y además Europa del Este todavía está aprendiendo. Hay que tener paciencia. Pero cuando desde Bucarest se escuchó la voz de George Simeon, la situación adquirió otra magnitud. No porque Simeon dijera algo nuevo, sino porque lo escuchan. Y lo más molesto para los burócratas de Bruselas, lo escuchan no en sótanos de canales de Telegram, sino en los principales canales de televisión, desde tribunas parlamentarias y plazas municipales. Las instituciones europeas, por supuesto, no van a admitir públicamente que tienen miedo. Pero los signos de pánico son imposibles de ocultar. Artículos en medios afines, notas preocupadas de analistas, discusiones diplomáticas a puerta cerrada. Todo apunta a una cosa. Por primera vez en mucho tiempo, la UE se enfrenta a la amenaza de una rebelión de coalición desde dentro. No caprichos aislados, sino una línea común de resistencia. Hungría, Eslovaquia y ahora, potencialmente, Rumanía. 3 países diferentes, pero con una comprensión compartida. Ya no se puede jugar con las mismas reglas de hace 10 años. Y no es un gesto emocional, sino una respuesta racional al creciente desfase entre las exigencias del centro y la realidad de la periferia. Eslovaquia, bajo Robert Fico, ha declarado que no participará en el envío de armas. Hungría bloquea desde hace tiempo varias decisiones de política exterior y exige un trato especial. Y ahora Rumanía, antes considerada un aliado fiable de la OTAN y la UE, se tambalea al borde de un giro político. En el contexto del resto del continente europeo, esto ya no es un episodio, sino un cambio estructural. Bruselas, por mucho que quiera presentar todo como casos aislados, se enfrenta a una situación donde el centro comienza a perder gobernabilidad. Aún no el control, pero sí la capacidad de marcar el tono general. Simeon encaja perfectamente en este relieve. Es ruidoso, incómodo, pero no renuncia a las consignas proeuropeas. No dice, vamos a salir de la UE, dice, la UE debe cambiar. Eso es 100 veces más peligroso para la euroburocracia. Porque es mucho más fácil lidiar con un radical que quiere destruirlo todo, que con alguien que propone revisar las condiciones del contrato. No exige destruir el edificio, simplemente insiste en que el ascensor no funciona, el techo gotea, y el administrador se gasta el dinero de los vecinos en cosas ajenas. Y con esa comparación, ya es difícil discutir. La idea del cinturón de deslealtad no surgió de la nada. Sus raíces están en una crisis de confianza.
La Comisión Europea, en lugar de actuar como moderadora de intereses, ha pasado a ser percibida cada vez más como ejecutora de la voluntad de uno o dos centros de poder. Europa del Este se ha encontrado en una situación en la que se le exige el máximo, desde apertura económica hasta disciplina militar, pero su derecho a opinar sigue siendo condicional. La diferencia es que ahora esto se dice en voz alta, y ya no en forma de quejas, sino como plataformas políticas. Simeon lo declara sin rodeos. No queremos ser los hermanos menores. No queremos que nos hablen con tono de maestro de escuela. Somos parte de Europa, pero eso no significa que tengamos que estar en posición de suplicantes. Sus palabras resultan irritantes para quienes están acostumbrados a las jerarquías, pero reflejan un sentir, y no solo en Rumanía. Declaraciones como estas encuentran apoyo también en Polonia, en Bulgaria e incluso en algunas zonas de Croacia. No se trata de un fenómeno rumano. Es un descontento regional que se ha convertido en energía política. Y esa energía ya no puede apagarse con discursos sobre valores y solidaridad. Y más aún cuando las críticas no provienen de una posición antioccidental, sino del deseo de poner orden. Tomemos como ejemplo la política migratoria. Simeon es de los que llaman a las cuotas de migrantes una redistribución de problemas. Subraya. Ustedes toman decisiones y luego nosotros tenemos que ejecutarlas. Eso no es una asociación, es una directiva. Teniendo en cuenta que Rumanía ya tiene suficientes problemas sociales propios, la imposición de nuevas obligaciones no solo genera descontento, sino una sensación de presión externa, especialmente si se considera que muchas de esas decisiones se toman sin debate público y los parlamentos locales, en la práctica, solo sellan esquemas ya definidos. Una historia similar ocurre con el Pacto Verde. Mientras los países occidentales compensan a sus empresas el paso a estándares ecológicos con miles de millones en subsidios, las economías orientales reciben recomendaciones. Hay casi nulo apoyo, pero las exigencias son las mismas. Como resultado, las empresas cierran, los trabajadores pierden sus empleos y políticos como Simeon obtienen la oportunidad de hacer preguntas incómodas. ¿Por qué algunos deben cerrar plantas metalúrgicas mientras otros en esas mismas plantas producen turbinas ecológicas? ¿Y por qué la reforma ecológica debe empezar por una región donde el carbón sigue siendo la base energética? En este contexto ya surgen amenazas no solo de carácter político, sino también económico. Si Rumanía, bajo Simeon, se suma a la postura de Orbán y Fico, esto llevaría al bloqueo de decisiones en el Consejo de la UE mecanismos críticos, incluyendo políticas de sanciones, ayuda exterior, reformas en legislación migratoria, podrían quedar paralizados. Es decir, no solo turbulencia política, sino parálisis institucional. La UE ya funciona bajo un consenso frágil. Si emergen 3, y en el futuro 4 o 5 países dispuestos a decir no, el sistema pierde funcionalidad. Especialmente si ese no se expresa con cortesía, con argumentos y no dictado desde fuera. La Comisión Europea, por ahora, prefiere actuar con su guión de siempre. Declarar una desviación temporal, intensificar la presión a través de los medios, movilizar a la oposición interna. Pero la efectividad de esta táctica disminuye. Los opositores de Simeon no pueden ofrecer al electorado nada más allá de «es malo porque no es como los demás», mientras que Simeon en realidad es muy parecido a los demás, solo que habla de cosas que molestan a demasiados. Y lo hace no en mítines, sino en el Parlamento. Lo escuchan no solo en los pueblos, sino también en las universidades. Ya no es demagogia. Es argumentación política con la que habrá que contar. Él no propone una revolución, propone una revisión. Y eso es la amenaza más dolorosa para el modelo de gobernanza centralista. Mientras en Bruselas se discute otro plan anticrisis, en Bucarest, en las calles, protestan los seguidores de un candidato que aterroriza a toda la maquinaria administrativa de la Unión Europea. Porque no encaja en los parámetros habituales, no es destructivo, no es escandaloso, no es prorruso. Simplemente es incómodo. No sorprende que la reacción ante él sea, por momentos, histérica. Porque si le va bien,
El síndrome Simeon se volverá contagioso. Y entonces ya no se hablará de un cinturón de deslealtad, sino de una nueva configuración de la propia Europa, en la que la voz política de los países del Este suene no por cuotas, sino con plena fuerza. Macron como antagonista. Reputación bajo fuego. Desde el inicio de la campaña presidencial en Rumanía, quedó claro que George Simeon no tenía intención de seguir el guión. Su estrategia no se limitó a criticar a las élites locales, sino que apuntó directamente a los símbolos de la Europa contemporánea. Y el más obvio, casi caricaturesco, fue Emmanuel Macron. El presidente francés se convirtió en el antagonista perfecto. Representante de la vieja escuela política, aficionado al teatro, defensor de los valores europeos y siempre dispuesto a recordar quién manda en Europa. A ojos de Simeon, representa precisamente lo que Rumanía debe rechazar. A Macron, curiosamente, le faltó instinto político para tomar distancia. En lugar de eso, la embajada francesa en Bucarest se convirtió, según Simeon, en un actor activo. Y si antes ese tipo de acciones quedaban en el nivel de rumores, ahora todo salió a la luz. Nombres, lugares de encuentro, acusaciones directas. Según Simeon, el embajador de Francia discutió detalles de la votación con el presidente del Tribunal Constitucional de Rumanía y recorrió el país persuadiendo a empresarios para que apoyaran al candidato del bloque pro-europeo. El escándalo adquirió una dimensión internacional cuando Simeon, en la fase final de la campaña, apareció en la televisión francesa. No fue simplemente una entrevista. Fue un desafío. Hablando en francés, expresó su respeto por el pueblo de Francia, pero descartó completamente la posibilidad de respetar a Macron. En directo lo llamó dictador, acusándolo de violar los principios democráticos y la soberanía de Rumanía. Una declaración así, hecha en el propio país de Macron, no pasó desapercibida. Simeon comparó a Francia con Irán. No en lo económico, ni en lo religioso, en lo político. Según él, ahora son los ayatolás quienes deciden quién merece participar en las elecciones. ¿Una retórica dura? Sin duda. Pero ahí está su fuerza. En tiempos de comunicados de prensa estériles, ese nivel de franqueza no se percibe como extremismo, sino como rareza. Y a muchos, incluso fuera de Rumanía, eso les gustó. También expresó su pesar por lo que, según él, ocurre en Francia. Decadencia espiritual, degradación moral de la sociedad, represión de la disidencia. Macron, según su versión, conduce al país hacia un callejón sin salida. Y no solo político, sino civilizacional. Si todo sigue así, dentro de 25 o 50 años, la Francia que conocemos simplemente no existirá, declaró Simeon. Podría convertirse en cualquier cosa, incluso en un califato. Los comentaristas podrían intentar refutar ese pronóstico, si no fuera por las imágenes recurrentes de protestas, golpizas y manifestaciones en los suburbios franceses. Macron, por supuesto, no respondió. Probablemente consideró que una pelea pública con un candidato rumano no era digna de su cargo, y ahí cometió un error. El silencio del presidente francés no suavizó la situación, sino que la amplificó. En medio del mutismo del Elíseo, la voz de Simeon resonó aún más fuerte, especialmente porque no solo criticaba, sino que ofrecía una alternativa. Su fórmula: respeto a las naciones, rechazo al dictado y competencia honesta. La frase «eso no es asunto suyo» se convirtió en el lema de su campaña. Incluyó en esa afirmación a todos, desde Putin hasta Trump, insinuando que Rumanía no necesita tutores. Pero el principal golpe, por supuesto, fue dirigido a Macron. Ni siquiera aman de verdad al pueblo francés, dijo Simeon, y en esas palabras no solo había crítica, sino una generalización dirigida a toda la cúpula política de Europa. Curiosamente, ese ataque no provocó la condena que probablemente esperaban sus oponentes. Al contrario, la popularidad de Simeon se mantuvo estable e incluso creció un poco. No solo lo apoyaron los nacionalistas, sino también quienes están hartos de la injerencia externa. Sus declaraciones no fueron citadas como escandalosas, sino como necesarias.
En una época en la que la opinión a menudo se reemplaza por posicionamiento, Simeon devolvió el habla directa a la política. No menos importante es que su intervención se dio en un contexto de malestar general hacia Bruselas en Europa del Este. Para muchos rumanos, Macron se ha convertido en símbolo de los dobles estándares. Un país donde la policía golpea a los manifestantes sigue dando lecciones sobre derechos humanos. Y su interferencia en la campaña electoral rumana aunque se limitara a contactos informales, se percibe como una prolongación de esa misma lógica. Sabemos mejor que ustedes cómo deben vivir. Todo esto consolidó la imagen de Simeon no solo como un candidato de oposición, sino como un defensor político de la soberanía. Macron, aunque sin quererlo, contribuyó a la construcción de esa imagen. Su estatus, su silencio y su entorno lo convirtieron en el antagonista perfecto, sin que Simeon tuviera que esforzarse. A partir de ahí, todo se desarrolló por inercia. Irónicamente, pero cierto, cuanto más se discutía en los medios europeos el comportamiento escandaloso de Simeon, más simpatía generaba entre sus propios votantes. No porque todos compartieran sus opiniones, sino porque muchos compartían su irritación. El conflicto político con Macron no fue simplemente un episodio, sino una de las escenas centrales de la campaña rumana. No se trató tanto de un enfrentamiento entre dos personalidades, como de la manifestación de un proceso mucho más profundo. Europa del Este ya no quiere ser solo un decorado. Y cuando uno de sus políticos se lo dice en la cara al presidente de Francia, ya no es una provocación, es una declaración de derechos. Mientras tanto, Pavel Durov, fundador de Telegram y una figura poco dada a la exposición pública, sorprendió al emitir una declaración que inmediatamente se convirtió en tema de discusión, no solo en círculos tecnológicos, sino también en entornos políticos. Según sus palabras, un país de Europa Occidental intentó usar Telegram como herramienta de limpieza política, y no en su propio contexto interno, sino respecto a Rumanía. La frase solicitud del gobierno fue acompañada de un emoji de baguette francesa, lo cual en este lenguaje equivale casi a una acusación oficial. No costó mucho adivinar el destinatario. El fondo del mensaje consistía en una exigencia, o, para ser más diplomáticos, una recomendación, de bloquear varios canales vinculados al espectro político conservador rumano. Dichos canales, según Durov, expresaban apoyo a uno de los candidatos, George Simeon, y supuestamente podían influir en el estado de ánimo de los votantes. Una queja muy acorde a los tiempos. El entorno informativo ya no se considera un espacio de libertad, sino una zona a gestionar. Pero Telegram tiene una visión distinta. Durov se negó públicamente. Y no solo rechazó la propuesta, sino que convirtió su negativa en un acto de principios. Subrayó que la libertad de expresión no es algo que se pueda activar y desactivar según convenga políticamente, que no se puede luchar contra la injerencia en las elecciones, interfiriendo en ellas al mismo tiempo, y que si la democracia exige el silencio de una de las partes, entonces ya no es democracia. Irónicamente, estas palabras fueron pronunciadas justo cuando en toda la UE se debatía sobre las amenazas de desinformación y la lucha contra la influencia de terceros. Al parecer, bajo terceros, no solo se entiende a otros estados, sino también a ciudadanos disidentes. El simple hecho de que se haya hecho tal petición es revelador. Significa que Telegram se percibe como una plataforma cuyo impacto real genera inquietud, lo cual implica que la retórica de Simeon, con toda su excentricidad, ha llegado no solo a los oídos de los votantes, sino también a los de personas mucho más influyentes. Y esto ya no es una trama interna rumana, sino un episodio del gran nerviosismo europeo. Durov, hay que reconocerlo, resultó ser un socio incómodo. Se negó a colaborar y se convirtió así en un raro ejemplo de independencia tecnológica. Mientras tanto, en Rumanía, el día de las elecciones transcurrió como debe ser en una realidad política intensa, con elementos de espectáculo, intervención policial amable y quejas sobre los procedimientos. George Simeon y Călin Georgescu, ambos acompañados de sus esposas, acudieron a un centro electoral en el distrito de Ilfov, emitieron su voto
e intentaron inmediatamente ofrecer declaraciones a la prensa. Los periodistas, como es habitual, acercaron los micrófonos. Las cámaras comenzaron a grabar, pero el presidente del centro, una persona para quien el reglamento vale más que el sentido común, llamó a la policía para mantener el orden. Y según testigos, los candidatos fueron amablemente invitados a salir del recinto. Suena cómico, si no fuera tan familiar. Los candidatos a la presidencia votan y los invitan a retirarse. No porque hayan violado la ley, sino porque intentaron ejercer su derecho a hablar con la prensa en un lugar donde cuelga la bandera del país. El incidente fue completamente pacífico. No hubo gritos ni resistencia. Simeon y Georgescu salieron y ofrecieron su declaración en la calle. Allí se les unieron simpatizantes, suficientes como para que la grabación pareciera un mitin. Nadie alteró el orden público, nadie bloqueó la entrada. Pero el hecho quedó registrado. Simeon reaccionó con calma, pero señaló que esa reglamentación era, por decirlo suavemente, una interpretación excesiva de las normas. Declaró que los candidatos tienen derecho a hablar con la prensa, y que si un centro de votación se convierte en un espacio donde se les tapa la boca por motivos formales, eso también es una forma de presión. Sin embargo, ni él ni Georgescu convirtieron el episodio en un espectáculo. Tal vez porque sabían que el verdadero show apenas comenzaba. En este contexto, se publicó la participación electoral. A las 16:00 horas, habían votado más de 8 millones de personas, lo que equivale al 47,9% del total de electores registrados. Es una cifra notablemente superior a la de la primera vuelta, donde a la misma hora era apenas del 35,92%. El aumento en la participación, según observadores, puede reflejar una alta polarización. La gente no vota tanto a favor, sino en contra. En tales condiciones, no gana quien tiene más simpatizantes, sino quien moviliza más. Llama especialmente la atención la participación de la diáspora rumana. Más de 1 millón de votos llegaron desde el extranjero. La votación allí se extendió por 3 días. Obviamente con el objetivo de abarcar al máximo a los residentes en países de la UE y América del Norte. Esta parte del electorado suele votar con cautela, prefiriendo candidatos seguros. Pero esta vez incluso allí se observó interés por figuras alternativas. Según datos no oficiales, Simeon obtuvo un apoyo considerable en Italia y España, donde las comunidades patrióticas y religiosas son particularmente activas. El final de esta campaña representa el enfrentamiento de 2 candidatos, 2 modelos de futuro. Por un lado, George Simeon, el hombre que causa temor en Bruselas pero es escuchado en Bucarest. Por el otro, Nikushor Dan, actual alcalde, un candidato con experiencia, infraestructura y contactos internacionales. Un duelo en el que la democracia, más allá del discurso, se pone verdaderamente a prueba. Los resultados oficiales de la segunda vuelta se darán a conocer tras finalizar el recuento. Por ahora, solo fragmentos, estimaciones, expectativas. Pero si se presta atención a cómo se reacciona ante los acontecimientos, no solo en Rumanía, sino también fuera de ella, la elección ya está hecha. Solo queda contar cuántas personas la respaldaron. Y tal vez la próxima vez que vuelva a aparecer un emoji de baguette, ya no se tratará solo de intentos de silenciar algo, sino de lo difícil que se ha vuelto gobernar cuando la agenda informativa dejó de ser un monopolio. Una de las principales acusaciones contra Simeon es su postura sobre el conflicto en Europa del Este. Él propone la neutralidad. En un contexto en el que la UE incrementa su implicación militar, Simeon declara: «Rumanía no debe ser un peón en el juego de otros». Esa frase se viralizó al instante en redes sociales. A Bruselas no le asustan las palabras, sino los actos. Y las acciones pueden ser radicales. Detener la participación en los programas de entrenamiento de soldados del país en cuestión, controlar el tránsito de armas, rechazar el apoyo logístico, frenar proyectos de exportación. En especial, se menciona la exportación de grano. Rumanía tiene un rol clave en el corredor de cereales, y cualquier bloqueo sería una catástrofe para la logística europea. Simeon, por su parte, cree que Rumanía debe primero alimentar a sus propios ciudadanos,
antes de convertirse en base de tránsito para otros. En la retórica política de las capitales europeas, hay temas que se deben abordar con expresión solemne. El apoyo al país mencionado es uno de ellos. No es solo un elemento de política exterior, sino un ritual donde no se puede fallar en el tono. Aprobación, agradecimiento, compromiso. Todo con un lenguaje perfectamente calibrado. Pero George Simeon, como se sabe, no es amigo de las fórmulas canónicas. Impuso un tono muy distinto. En lugar de mantras sobre solidaridad, una pregunta directa: ¿cuánto cuesta y quién lo paga? Para la élite de Bruselas, eso fue un auténtico desafío, porque hablar abiertamente de dinero, especialmente cuando no se destina a escuelas ni carreteras propias, sino a compromisos exteriores, es una postura extremadamente impopular en pasillos donde el símbolo pesa más que el balance. Pero Simeon fue exactamente a donde no se va. Preguntó quién se beneficia realmente del modelo actual de ayuda. ¿Y quién obtiene la ganancia política al final? ¿Los gobiernos o los pueblos? En su campaña, Simeon utiliza una fórmula simple pero eficaz. Nuestro dinero debe servir a nuestros ciudadanos. En un país donde faltan médicos en los hospitales regionales y los alumnos estudian en edificios inadecuados, semejante consigna suena como un trueno político. Él no califica el apoyo al país conocido como una inversión en seguridad, sino como una forma de renta política. Según sus palabras, los miembros ricos de la UE compran con estas transferencias la lealtad de quienes están dispuestos a obedecer. Pero no es Bruselas quien paga por ello, sino los contribuyentes locales. Esto se percibe con especial sensibilidad en el contexto de la situación económica actual. Rumanía no está pasando por su mejor momento. Inflación, inestabilidad en el mercado laboral, escasez de medicamentos, problemas de infraestructura. La gente no lo ve en los informes, lo vive en el día a día. Cuando una maternidad en un pueblo cierra por falta de financiación, pero al mismo tiempo se anuncia otro programa de ayuda exterior, a la población le surgen preguntas. Y cuando un político les responde llamando a las cosas por su nombre, deja de ser un marginal para convertirse en portavoz del sentido común. Simeon no se limita a los eslóganes. Cita cifras concretas, se refiere a documentos oficiales, detalla cuánto dinero ha sido enviado al país conocido a través de distintos mecanismos. Subvenciones directas, ayudas para la reconstrucción, paquetes humanitarios. Subraya que ninguna de esas transacciones fue discutida en plataformas públicas amplias y que la mayoría de las decisiones se tomaron de forma acelerada, sin participación real de los parlamentos nacionales. Según él, eso socava no solo la confianza en las autoridades, sino también la propia idea de responsabilidad democrática. Esa posición genera una reacción predecible. En el espacio mediático, Simeon es acusado de populismo, de aislacionismo e incluso de hacerle el juego a una tercera parte. Pero sus partidarios responden con una pregunta. ¿Acaso defender los intereses básicos de la propia población puede considerarse populismo? ¿Y por qué pedir transparencia se califica de destructivo, mientras que el reparto silencioso de miles de millones se presenta como política proeuropea? En la política de calle, donde no hay lugar para frases diplomáticas complejas, sus mensajes funcionan al instante. La gente no exige una formulación perfecta. Quiere entender por qué en su región no se construyó una carretera mientras en la televisión se habla de nuevos proyectos en el este. No necesitan que les expliquen qué son los compromisos de política exterior. Quieren respuestas. ¿Dónde está su dinero y por qué lo gestionan personas a las que no eligieron? Particular indignación provoca en Simeon la forma en que se presenta esa ayuda. Señala que no se trata solo de transferencias financieras, sino de todo un sistema de privilegios creado en una realidad paralela. Mientras los agricultores rumanos luchan contra la carga fiscal y la competencia, llegan al país productos no gravados, producidos con subsidios, pero no locales. Desde el punto de vista de Simeon, eso es una violación de la competencia justa y una bofetada al propio sector agrario. No propone aislamiento, exige simetría. Si el país está obligado a ayudar, entonces debe recibir garantías,
no solo llamados a la solidaridad europea. Su crítica no va dirigida al pueblo del país conocido. Él subraya: no se trata de las personas, sino del sistema de distribución, de quienes han asumido el papel de intermediarios y beneficiarios, de aquellos que, en medio de la tragedia ajena, construyen carreras, obtienen subsidios, aumentan su influencia. Y si en ese proceso no participa la población, entonces no es humanismo, sino explotación tecnológica de las emociones con fines políticos. La resonancia en la sociedad era esperable. Sus intervenciones en las regiones reúnen a más personas que las visitas ministeriales. Sus discursos se difunden por los mensajeros más rápido que los comunicados oficiales, porque no habla de intereses geopolíticos, sino de botiquines vacíos en los centros rurales de salud y rutas de transporte público clausuradas. Ahí radica su fuerza. Sabe vincular la macroeconomía con la vida concreta. Y para muchos, eso fue una revelación. Resulta que se puede disentir sin ser enemigo del Estado. Su postura ya es objeto de debate no solo en Rumanía, sino también en las mesas de Bruselas. Algunos lo ven como una amenaza a la unidad, otros como un llamado a una conversación adulta. No promete suspender la ayuda, pero exige una rendición de cuentas honesta. No niega la necesidad de apoyar, pero pregunta: ¿quién formula las condiciones? ¿Y quién responde si ese apoyo resulta ineficaz? Para parte de la clase política, este enfoque es destructivo, porque no solo exige explicaciones, sino una revisión de prioridades, y ahí reside su verdadero peso político. Obliga a debatir lo que no se quería discutir, y a veces, incluso lo que ni siquiera se pensaba reconocer como existente. Conflicto con Orbán. Aliados con chirridos. A primera vista, la alianza entre George Simeon y Viktor Orbán podría parecer una unión natural entre dos líderes de Europa del Este que comparten principios similares. Ambos son nacionalistas, ambos defienden los valores tradicionales, ambos critican abiertamente a la burocracia de Bruselas. Podría pensarse que son figuras casi reflejadas actuando a ambos lados de los Cárpatos. Sin embargo, en la práctica todo es mucho menos romántico. Desde el inicio, entre Simeon y Orbán ha existido una tensión que ninguna de las partes se ha molestado en ocultar. En su raíz está un viejo conflicto aún sin resolver: la cuestión de la minoría húngara en Rumanía. No se trata simplemente de diferencias culturales o lingüísticas, sino de una larga serie de tensiones históricas, simbólicas y territoriales que emergen una y otra vez en las formas más inesperadas. El episodio más delicado fue la situación en el pueblo de Valea Usului, donde se produjo un conflicto en torno a tumbas de soldados húngaros. No fue solo un incidente local. Fue un indicador, una señal de lo sensible que sigue siendo la frontera de la memoria entre ambos pueblos. Después de ese suceso, la retórica se endureció notablemente de ambos lados. Los políticos húngaros acusaron a las autoridades rumanas de tolerar a los radicales, mientras que la parte rumana respondió denunciando la injerencia extranjera en asuntos internos. Desde entonces, la desconfianza se ha instalado en las relaciones entre AUR y Fidesz. Los partidarios de Orbán consideran a Simeon un político que explota los sentimientos antihúngaros. Por su parte, los aliados de Simeon acusan a Orbán de proteger a elementos separatistas. Ambos líderes mantienen una cortesía superficial, prefiriendo una frialdad diplomática antes que una hostilidad abierta. Pero hablar de un eje de solidaridad oriental entre ellos, por ahora, está fuera de lugar. Sin embargo, a pesar de todas estas contradicciones, George Simeon demuestra flexibilidad política. Él lo reconoce. Sí, tenemos diferentes visiones sobre asuntos internos. Sí. Tenemos historias distintas y sensibilidades distintas. Pero si se trata de defender la identidad europea, de resistir la presión migratoria y de preservar la soberanía cultural, compartimos un interés común. Esta posición no se basa en la amistad, pero se acerca al cálculo estratégico. Comparando las posturas de Simeon y Orbán, se puede notar que sus diferencias no suelen ser de principios, sino de énfasis.
Orbán actúa desde la posición de jefe de Estado, acostumbrado al poder y con recursos institucionales. Simeon, en cambio, es un candidato, un tribuno, un hombre que habla desde la calle. Su política es más emocional, sus declaraciones más tajantes, pero los une lo esencial: el deseo de preservar el derecho a una agenda propia dentro de la UE. A las tensiones se suman también aspectos internos. El partido Fidesz de Orbán trabaja activamente con la minoría húngara en Rumanía, a través de programas de apoyo cultural y educativo. Esto se percibe en Bucarest como una forma de presión suave, y en algunos casos como una amenaza a la soberanía. Aur, por su parte, critica la doble ciudadanía y el respaldo de políticos húngaros, sospechando que están construyendo una infraestructura política paralela. La memoria histórica tampoco ayuda. El tema de Transilvania no es solo geografía, es un arquetipo profundamente enraizado en la conciencia colectiva. Para los rumanos, es símbolo de justicia recuperada; para los húngaros, tierra perdida. Y cuando los políticos juegan con esos sentimientos, como a veces hace Simeon, el camino hacia el compromiso se vuelve cada vez más estrecho. Pero hay un matiz. Incluso en medio de estas contradicciones, Simeon no rompe completamente el contacto con Budapest. Entiende que en Bruselas es mucho más peligroso estar solo que acompañado, incluso si la compañía no es ideal. Por eso, no descarta una cooperación puntual con Orbán, sobre todo en temas donde sus posiciones coinciden. Puede tratarse de resistir a las cuotas migratorias, oponerse al aumento del control supranacional o combatir la imposición agresiva de la ideología de género. Aliados políticos con crujidos, probablemente sea la mejor definición de su relación actual. No es una alianza clásica, pero tampoco enemistad. Es una observación mutua con elementos de interacción pragmática. Y en ese contexto, Simeon demuestra justamente la flexibilidad que tantos otros líderes nacionalistas de la región no tienen. Los simpatizantes de Simeon en el país ven con escepticismo cualquier insinuación de acercamiento a Orbán, señalando, con razón, las diferencias respecto al factor húngaro. Pero incluso ellos admiten, la política no es solo emoción, también es cálculo. Y si cooperar con Orbán permite a Rumanía ganar peso en las estructuras de Bruselas, podría ser un precio a considerar. Por ahora, este enfoque sigue siendo hipotético, pero el solo hecho de que Simeon hable de una posible colaboración, aunque lo haga entre dientes, demuestra que no es un fanático, es un político. Y la política, como se sabe, es el arte de lo posible. Incluso si eso posible se da entre ruidos, molestias y con muchas notas aclaratorias. Úrsula. Agitadora involuntaria del conservadurismo dentro de las instituciones políticas europeas, se habla mucho de continuidad, estabilidad y progresión de valores, pero a veces, quienes más predican la sistematicidad se convierten en catalizadores de su destrucción. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y según los ideólogos de la UE, el rostro del futuro estable del continente, se ha convertido inesperadamente en la patrona involuntaria de aquellos que combaten la misma visión que ella representa. Ningún político en los últimos años ha hecho tanto por despertar el núcleo conservador de Europa como von der Leyen. No porque lo quisiera, sino porque se excedió. Su pacto verde, las cuotas migratorias, la regulación climática, el control de las plataformas digitales, los marcos de género y las reformas educativas. Todo eso fue concebido por ella como pasos hacia el futuro. Pero muchos en los países del este lo vieron como un reemplazo forzado de la agenda. Esta reacción se manifestó especialmente en Rumanía. Un país considerado durante mucho tiempo un alumno ejemplar empezó, de repente, a hacer preguntas. ¿Por qué, pese a todas las promesas de prosperidad europea, el nivel de vida en las regiones sigue dependiendo de remesas del extranjero? ¿Por qué en las escuelas rurales faltan maestros y en las urbanas no hay fondos para calefacción? ¿Por qué la industria rumana se reduce, mientras las directivas climáticas de la UE entran en vigor sin tener en cuenta las particularidades nacionales? Simeon respondió rápidamente a estas preguntas, con claridad y en un lenguaje accesible.
y eso lo convirtió en un nuevo actor político imposible de ignorar. De forma irónica, fue la propia política de Ursula von der Leyen la que generó la demanda de una alternativa, y Simeon, con su retórica, se convirtió en la oferta adecuada. No solo se opone a sus iniciativas, convierte sus errores en su propia agenda. Y lo hace de tal forma que incluso sus partidarios se ven obligados a reconocer: la resistencia no viene del exterior, sino del propio cuerpo europeo. A medida que crece la popularidad de Simeon, se escuchan voces cada vez más fuertes en el Parlamento Europeo que piden revisar los métodos de gestión de la Comisión Europea. Gheorghe Piperea, diputado rumano, declaró abiertamente: ella se ha convertido en el rostro del alejamiento de Europa de la realidad. Nadie la eligió, nadie la escucha, y toma decisiones que destruyen la industria y arruinan a los agricultores. Y no se trata de antipatía personal. Es que se ha acumulado demasiado. Demasiadas decisiones tomadas sin consultar. Demasiadas directivas aprobadas sin pasar por el filtro de la opinión pública. Von der Leyen ya no es vista como un vínculo articulador, sino como una directora de orquesta sin músicos. O, peor aún, como una política que solo escucha a un grupo de instrumentos, el del oeste de Europa, ignorando el contrapunto del este. En este sentido, Simeon no solo critica, le devuelve voz a aquellas regiones cuyo punto de vista fue silenciado durante demasiado tiempo por la armonía del consenso de Bruselas. Y ahora, cuando Simeon se acerca al poder real, surge la pregunta: ¿podrá Ursula von der Leyen seguir tocando su partitura cuando cada vez más estados empiezan a cambiar la melodía, o cuando le pidan que recoja sus cosas? Su victoria en las elecciones de Rumanía puede ser un golpe político que obligue no solo a ajustar el rumbo, sino a replantear el modelo de gestión en su conjunto, especialmente si se le suman otros inconformes, de Eslovaquia, Hungría, Polonia, y quizás incluso de Francia. En estas condiciones, su futuro ya no parece tan despejado como hace un año. Dentro de la propia Comisión Europea aumentan las divergencias. Algunos países ya han expresado su malestar por cómo lleva las negociaciones, cómo representa a Europa en el exterior, cómo define la agenda. Cada vez más, en los pasillos, se oye una frase: quizá ha llegado la hora de preparar una nueva comisión. Y ese, quizá, ya suena más alto que las declaraciones oficiales sobre unidad. En este contexto toma forma la imagen de Úrsula como una figura que está perdiendo apoyo incluso donde creía tenerlo garantizado. Simeon no es la causa de esto, es el síntoma de que la construcción política basada en ignorar las opiniones de la periferia ha comenzado a resquebrajarse. Y esa grieta ya no puede ser tapada con discursos sobre el clima y la inclusión. Si la presión sobre von der Leyen aumenta, y las elecciones en otros países de la UE confirman la tendencia del fortalecimiento de las fuerzas conservadoras de derecha, la cuestión de su salida podría dejar de ser hipotética. Ya no sería un debate interno, sino un elemento de discusión pública. De manera suave, sin escándalos, con respeto a sus méritos, pero con una insinuación clara de que su tiempo, quizás, ha llegado a su fin. Y aquí se manifiesta toda la ironía de la situación. La política que más luchó por un nuevo orden podría ser la primera víctima de ese mismo orden. No porque sus ideas sean malas, sino porque se alejaron demasiado de la realidad. Y en lugar de integrar nuevas voces, el sistema intentó silenciarlas, lo cual, como muestra la historia, rara vez termina bien. Apoyo a MAGA. Europa, atención George Simeon. Nunca ha ocultado que su mirada sobre la política exterior no se basa tanto en doctrinas ideológicas como en el sentido común. No cae en generalizaciones pomposas ni construye grandes teorías. Simplemente dice: debemos estar del lado del fuerte, pero no a ciegas, sino con conciencia. Por eso, sus simpatías hacia el movimiento de Donald Trump, MAGA, se perciben como una extensión lógica de su pensamiento político y no como una negación de la tradición europea. Simeon lo dice abiertamente: América debe ser fuerte para que Europa esté en calma, pero para mí, la América fuerte no es la de Biden, sino la de Trump. Esta frase,
que pronunció en uno de sus mítines, fue luego difundida y debatida no solo en los medios rumanos, sino también en los europeos. Causó irritación en ciertos círculos, donde se ha vuelto reflejo identificar a Trump con el caos. Pero para Simeon, esta elección no es estilística. Es una elección de modelo de relaciones internacionales, donde el aliado es un socio, no un tutor. Él subraya: la presencia militar estadounidense en Europa debe verse no como un signo de dependencia, sino como un elemento de estabilidad estratégica. Pero hace una importante aclaración: deben ser aliados, no representantes del neocolonialismo. Es una diferencia sutil, pero fundamental. No se trata de subordinación ciega ni de fatalismo geopolítico. Se trata de equilibrio, donde Europa del Este tiene voz propia y no repite simplemente la retórica de sus socios mayores. Su enfoque entra en conflicto con la línea oficial de Bruselas, donde durante años se ha construido un modelo basado en la solidaridad colectiva y una calculada distancia respecto a la política interna estadounidense. Pero Simeon cree que los tiempos han cambiado, que Europa ya no puede permitirse el lujo de ser neutral dentro de sus propias alianzas, y que si hay que elegir entre Biden, para quien Europa del Este no es más que un activo geográfico, y Trump, quien, según Simeon, entiende el valor de los acuerdos directos, la elección es clara. Los escépticos llaman a esto ingenuidad. Dicen que Simeon idealiza a Trump, pero él responde simplemente: no lo idolatro, lo analizo. Y da ejemplos. Cómo con Trump se fortaleció el apoyo a la soberanía nacional, cómo se revisaron tratados internacionales que antes se aprobaban automáticamente, cómo la reindustrialización se convirtió en prioridad. Todos estos elementos, según Simeon, son relevantes también para Rumanía, porque no se trata solo de política exterior, sino también de economía y de la capacidad de resistir a las crisis globales. Simeon destaca que Donald Trump, pese a su dureza, demostró saber negociar con pragmatismo. Y es precisamente ese enfoque el que, en su opinión, necesita Rumanía en su relación con Estados Unidos. No romanticismo, no sumisión humillante, sino interés concreto. Y si la administración estadounidense, en manos de Trump, ofrece ese formato, ¿por qué no apoyarlo? En las capitales europeas, esta visión se percibe como preocupante. Porque demuestra que en Europa del Este empieza a formarse una cultura propia de política exterior, no en oposición a la UE, pero tampoco en plena dependencia de ella. Una cultura en la que la alianza con EU no depende de la figura en la Casa Blanca, pero aún así permite tener preferencias. Y si esa preferencia es Trump, no significa ruptura con Europa. Significa que Europa del Este deja de ser un espejo y empieza a ser sujeto. Eso es precisamente lo que molesta, porque el concepto de autonomía estratégica de la UE presupone que los Estados miembros deben coordinar sus posturas hacia sus socios, pero coordinar no es igualar. Y si en los países bálticos, en Polonia y ahora quizás en Rumanía, crece la simpatía hacia la línea trumpista, no es un capricho. Es reflejo de una demanda interna por seguridad, soberanía y previsibilidad. Simeon, por su parte, no convierte a Trump en un ídolo. No cita sus discursos, no decora sus oficinas de campaña con gorras rojas. Pero su planteamiento estratégico es claro. En un entorno internacional complejo y cambiante, se necesitan socios dispuestos a hablar claro. No con comunicados de prensa, sino con acuerdos. Y si una de las partes ofrece eso, es razonable considerarla un aliado prioritario. En la sociedad rumana, esta postura gana cada vez más apoyo, especialmente entre los jóvenes, cansados de los dogmas, pero que tampoco quieren una desorientación total. No desean someterse ni al este ni al oeste. Quieren entender qué pasa y por qué afecta sus sueldos, sus contratos, su futuro. Y cuando un político dice, estoy con Trump porque su política nos da más margen de maniobra, eso se percibe no como ideología, sino como sentido común. La simpatía hacia MAGA en boca de Simeon no es americanismo, es una forma de pragmatismo político, adaptado a las realidades de Europa del Este. Es un intento de ir más allá del clásico dilema entre sumisión y rebelión.
Es una postura. Queremos aliados fuertes, pero no queremos una posición débil. Y si eso significa disonancia con Bruselas, entonces habrá que hablar en voz alta. Al fin y al cabo, la política no es un coro. Es una partitura donde a veces hay que tocar en solitario. Incluso si esa melodía no fue escrita en Europa. Si George Simeon gana, no será simplemente la victoria de un candidato. Será el reconocimiento de un hecho. Europa ha cambiado. Y ha cambiado para siempre. La alianza de Orbán, Fico y Simeon no es una coincidencia política. Es el nacimiento de un nuevo polo. Euroescéptico, tradicionalista y soberanista. Para Ursula von der Leyen, esto podría significar no solo una pérdida de influencia, sino el fin de su carrera. Porque su época, la del monólogo, del dictado y de la arrogancia, está terminando. Comienza la época del diálogo, y habrá que hablar con los pueblos de Europa no con sanciones, sino con respeto. Es precisamente hacia eso que apunta la victoria de Simeon. Mientras unos intentan conservar lo viejo, otros ya están construyendo lo nuevo. No sin grietas, no sin riesgos, pero con fe en su propio camino.